Buen día para todos, mi nombre es Ronaldo Alexis Rodríguez Ortiz. Esta es la materia de microcontroladores 1, en el cual les voy a mostrar el funcionamiento del PIC y la explicación del ejercicio, en el cual nos pide encender los puertos, el puerto B con la siguiente configuración: el puerto RB0, RB1, RB3, RB5 y RB7, con el cual se puede visualizar el encendido de los LEDs. En este caso no se hizo con el puerto B, por la razón de que el PIC en su terminal del puerto B3 está dañado. Este es el segundo ejercicio de la práctica del laboratorio de microcontroladores, en el cual nos pide el ejercicio que realicemos un programa que permita guardar el dato F3 en una dirección de memoria, que en nuestro caso va a ser el registro de propósito general, que se va a llamar AL1, y también se va a generar otro dato que es F3 y con una dirección de memoria que la vamos a llamar AL1. Y luego se van a intercambiar estos dos valores. El ejercicio nos pide que lo coloquemos en el puerto B, que hagamos el intercambio en el puerto B. Entonces se va a observar cómo se genera ese intercambio de datos. En nuestro caso lo colocamos en el puerto D, por la justa razón que no nos sirve el pin RB3 es el cuarto ejercicio del laboratorio de microcontroladores, en el cual nos dice que proponer un circuito que tenga en el puerto B como salida conectado 8 LEDs y el puerto A como entrada, realizar un programa que transfiera todas las entradas en el puerto A hacia el puerto B. En este caso lo vamos a hacer con el puerto C, por la razón de que en el puerto B, en el pin RB3, se encuentra dañado. Entonces, dependiendo de la posición en que yo tenga los D-switch, estos me van a encender. Entonces, lo que yo haga acá en el puerto A, se me van a transferir en el puerto C. Entonces, yo muevo acá los D-switch desde el bit menos significativo hasta el bit más significativo. Como se puede observar, aquí están todos los 6 LEDs prendidos con los 6 interruptores encendidos, o los D-switch, desde el menos significativo al más significativo. Entonces, ahora vamos a proceder a mover los interruptores para ver el funcionamiento de los LEDs. Ese es el
quinto ejercicio del laboratorio de microcontroladores, en el cual nos propone hacer un circuito que tenga en el puerto B como salida conectado 8 LED y el puerto A como entrada, realizar un programa que permita hacer la operación de la suma del puerto A con el dato 0,5 y el resultado mostrarlo en el puerto A. Entonces, en nuestro programa, nuestro código, cambiamos ese valor por 0,1, en el cual, dependiendo de la posición que tenga los D-switch, va a ser una suma. Es decir, los LEDs se encuentran los D-switch se encuentran en 0, y como tenemos un 1 cargado en el código, él nos va a encender el primer LED menos significativo. Vamos a mover el primer D-switch y la suma nos da que es 1 más 1 en números binarios daría 1, 0, y como podemos observar se nos refleja en el LED. Ahora vamos a mover el 0,2 en el D-switch, nos hace la suma y nos muestra que es 1, 1 en números binarios, y lo podemos observar ahí en los LEDs. Igual, dependiendo de la posición en que se encuentran los LEDs, los D-switch me hace la suma. Este es el sexto ejercicio de la práctica de microcontroladores, en el cual nos pide realizar un programa que permita hacer la función espejo en el puerto B. El nible menos significativo del puerto B será de la entrada y en el nible más significativo será la salida, mientras que de esta manera monitorear el estado del nible de entrada en el nible de salida. Entonces, es decir, en el D-switch se encuentra los primeros 4 bits menos significativos del puerto C, y lo que nos va a hacer es hacer como un espejo de lo que se haga en el D-switch. Lo refleja en el nible más significativo del puerto C. ¿Ya? Este es el ejercicio número 9 de la práctica de laboratorio de microcontroladores, en el cual nos pide proponer un circuito que tenga en el puerto B como salida conectado a 8 LEDs y realizar un programa que permita rotar el dato 01 en el puerto B de manera infinita. Controle la rotación para que el bit se rote de la posición del bit 0 al bit 7. Como podemos observar, ahí nos hace una rotación de ese dato.